con SQL Server, ¿cierto? Hemos hecho consultas sobre un servidor. En un momento, en un principio de la asignatura, estuvimos haciendo algunas cosas con MySQL sobre Linux, ¿ya? Para conocer dos mundos, ¿cierto? El mundo de los servidores de base de datos de código abierto y otro mundo de los servidores de base de datos de pago, que sería Microsoft. Ahora, hay una necesidad hoy día en el mercado que es bastante grande y tiene que ver relacionado con el laboratorio que vamos a hacer, y es cómo hacer migración de base de datos, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos un servidor de SQL Server 2008 y tengo una base de datos corporativa de una empresa y se hicieron actualizaciones, por ejemplo, y cambiamos de servidores a su versión SQL Server 2012, por ejemplo, no habría un gran problema, porque lo que estamos pasando son bases de datos de la misma arquitectura, ¿cierto? O sea, la cambio de versión y los registros no los pierdo. Por ejemplo, la base de datos que se llama Taller 1, que hicimos en el servidor SQL Server, yo ahora la migro a un SQL Server más moderno, no perdería ningún dato ni tendría ninguna modificación, ¿cierto? Sería fácil. Lo mismo, por ejemplo, si estuviésemos trabajando con MySQL sobre un Linux y tenemos que exportar las bases de datos y migrarlas a un servidor nuevo o más moderno, con MySQL tampoco tendríamos pérdida de datos, ¿cierto? Sería fácil. Ahora, ¿cuándo es el problema? Cuando tenemos que cambiar una base de datos que está en un tipo de gestor de base de datos y tenemos que llevarla a otro, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la problemática podría ser una empresa que está trabajando actualmente con Microsoft y está trabajando con SQL Server y por abaratar costos quiere usar Linux ahora y quiere sus bases de datos no perder nada y llevarlas a Linux, por ejemplo a MySQL, vendría un problema súper complicado. Porque primero nos damos cuenta que las bases de datos que nosotros creamos en SQL Server ya tienen prefijos y nombres distintos, ¿cierto? Sí. Entonces no las podría yo llevar y copiarlas a MySQL, no funciona así. El plan lento o el plan A sería hacerlo todo esto manual. Es decir, si tengo una base de datos que tiene 1 millón de registros, manualmente pasar todo y crear una nueva base de datos en Linux, en MySQL, y registro por registro, tabla por tabla, ahí una pega china, ¿cierto? Todos los días trabajando hasta migrarla completamente. Puede ser meses que se puede demorar, incluso años. Ahora, sería el plan A, pero el plan B es que se han creado herramientas para poder hacer migraciones. ¿Y migraciones en qué sentido? Que yo tengo un gestor de base de datos y tratar de no perder ningún dato y llevarlo a otro gestor. Por ejemplo, la necesidad que mencionaba. Si estamos trabajando con Microsoft, en SQL Server, llevar esa base de datos que tenemos creada de SQL Server a MySQL en Linux, ¿ya? Para ello, existe una herramienta que yo la anoté por acá, que se llama SSMA, ¿ya? SSMA, esa es una herramienta de Microsoft que la creó para que nosotros podamos hacer una compatibilidad y exportación de una base de datos que está hecha en SQL Server y llevarla a otro gestor. Por ejemplo, a Oracle, a Postgres o en este caso a MySQL. ¿Qué necesitamos para hacer ello? Primero, tenemos que tener el equipo cliente, el que estamos ocupando en todo el laboratorio, e implementar esta herramienta y a la vez tener en forma activa los dos servidores, tanto el servidor Windows como el servidor Linux, con ambas bases de datos. Y lo que vamos a hacer es tener una base de datos que está creada en SQL Server y copiarla al Linux como SQL y que no se pierda ningún registro y que siga tal cual como existía antes. ¿Ya? Cambiarla de tecnología, de arquitectura, pero no perder ningún dato en el menor tiempo posible. Y eso es lo que hace esta herramienta, integra. ¿Ya? Así que vamos a hacer una prueba, por eso quería ver que primero levantaremos los servidores, ver si todos podemos hacerlo al mismo tiempo y tener estas 3 máquinas corriendo. Así que eso es lo primero que vamos a trabajar. Mientras levante las 3 máquinas y vemos cómo andamos de rendimiento para poder hacer el laboratorio o qué modificaciones deberíamos hacer. En el caso de cuánta RAM podríamos bajarle a los servidores. En el caso del servidor Linux, yo creo que no hay que bajarle más, porque ya tiene muy poco. Tiene 256 megas. Al que podríamos bajarle 1 giga al Windows 7, dejarlo 1 giga de RAM, ¿cierto? Para poder optimizar un poquito la máquina virtual. Eso podría ser como la configuración que podríamos hacer. Bajarle un poco la RAM al Windows 7. Lo apagan y le cambian la RAM. Ya. Recuerden que ahora vamos a tener 3 máquinas al mismo tiempo y se va a poner un poco más lento el tema.
Jóvenes, ahora, aquí voy a mostrarle un poco, mientras levantamos las máquinas virtuales, lo que hace la herramienta. SSMA significa SQL Server Migration Assistant. Ya que es un programa de asistente para cambiar del gestor de base de datos a otro, traspasar mi base de datos sin perder nada. Y esto es en ambos sentidos, es bidireccional. Por ejemplo, podríamos tener una base de datos que está hecha en MySQL y en Linux y llevarla a Windows con SQL Server o al revés, de SQL Server llevarla en Linux. ¿Ya? Podemos cambiarla de uno a otro lado. ¿Ya? Por diversos motivos, quizás por costo, por equipamiento, hay que cambiar de tecnología, ¿cierto? Y no perder nada, tratar de no perder ningún dato. Entonces, esta herramienta, vamos a revisar un poco la página del SQL Server Migration. Como les comentaba, está hecha para varias plataformas y hay que bajar la versión correcta según la plataforma que quiero trabajar. Nosotros vamos a usar la de MySQL. ¿Ya? ¿Migrar de dónde? De SQL Server a MySQL. O podría ser de SQL Server a Oracle, o de SQL Server a Postgres, o a otro gestor. Claro, un asistente. Yo lo tengo descargado en las carpetas, se lo voy a mostrar ahora. Que estoy en la página oficial. ¿Hay uno para cada uno? Claro, hay uno para cada uno. ¿Ya? Hay uno para cada uno. ¿Y este dónde se instala? En el equipo cliente. Va en el cliente. ¿Seguro? Ya está la carta. Sí, seguro. Pues acá decir. Ahí está. SSMA se llama la carpeta. Incluso Sebastián, mira, ahí está el ejemplo. Están las distintas versiones. SSMA para MySQL, para Sybase, para Oracle y para todos los gestores que tú quieras integrar. ¿Ya? ¿Y dónde se instala? En el cliente. En el cliente. De hecho, el SQL Migration Assistant deberían tenerlo ustedes en el cliente, en una carpeta que les pasé que se llama SSMA MySQL. Incluso va a otro SSMA, va para el Oracle. El que necesitamos hoy día es el SSMA para MySQL. Van varios archivos. Debemos ver cuál es el que trabajamos de ellos, ¿ya? SSMA MySQL. Ese necesitamos. Así que esa, cópienla al equipo cliente, ¿cierto? Mientras levantamos las máquinas virtuales y luego vamos a empezar a hacer las configuraciones previas. Para ver cómo migramos de un gestor a otro. Vamos a hacer la base de datos que hicimos para el taller. Claro, y la queremos llevar al otro servidor, sin perder ningún dato, ¿cierto? Intacta. Así que hay estas versiones, mira, de hecho en la página oficial, para Access, para DB2, para MySQL, Oracle, SAP y otros más. De hecho, ahí está como un resumen de lo que hace la herramienta. Es decir, tengo un SQL Server y quiero migrar o traer una base de datos de cualquiera de los otros gestores de base de datos y convertirla y transformarla para que sea compatible con SQL Server. Y me sirve de replicación también, por cierto. Yo puedo llevarla a otro gestor. Ahí hay un ejemplo, puede ser DB2, IBM, Sybase, MySQL, Oracle, Access, Postgres, que también es la nueva versión. Y nosotros vamos a usar esto y hacer este cambio. Así que primero levantar las máquinas virtuales y luego vamos a hacer la implementación de la herramienta.
tengamos esto implementado, se dan cuenta, por ejemplo, si en la base de datos de Microsoft le ingresamos 10 registros a una tabla, ¿van a aparecer los 10 registros allá? Sí, porque lo van actualizando, están conectadas entre sí las registros. Entonces, si borro un registro acá, acá también se borra. ¿Ya? Eso lo trabaja casi en tiempo real, por lo tanto se sincronizan al mismo tiempo y van haciendo una migración, ¿cierto?, en línea entre ambos gestores de base de datos.